pido de la manera más atenta apagar los celulares, ya que dará inicio la fase final de la etapa institucional de la primera Olimpiada Nacional de Filosofía José Vasconcelos. Creo que en la sociedad actual nos falta filosofía. Filosofía como espacio, lugar, método de reflexión, que puede no tener un objetivo concreto como la ciencia que avanza para satisfacer objetivos. Nos falta reflexión, pensar. Necesitamos el trabajo de pensar y me parece que sin ideas no vamos a ninguna parte. José Saramago. Con el propósito de constituir un espacio de articulación institucional, promoviendo la práctica y el interés por el pensamiento crítico que fomente el debate filosófico, favoreciendo el desarrollo de competencias y formación del alumnado para la vida democrática, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, con fundamento en la dimensión de fomento a la lectura del programa Síguele, Caminemos Juntos, organiza la primera Olimpiada Nacional de Filosofía José Vasconcelos. El Colegio de Bachilleres tiene el honor de llevar a cabo la fase final de la etapa institucional de esta primera Olimpiada Nacional de Filosofía José Vasconcelos. Agradezco la presencia de nuestras autoridades. El maestro Luis Miguel Samperio Sánchez, secretario general del Colegio de Bachilleres, en representación del ingeniero Arturo Payán Riande, director general de nuestra institución. El licenciado Carlos David Sarrabal Robert, coordinador sectorial de la zona norte. El licenciado Rafael Torres Jiménez, coordinador sectorial de la zona centro. El licenciado Miguel Ángel Báez López, director de Planeación Académica. El licenciado Martín López Barrera, director de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa. Así como los representantes institucionales ante la Subsecretaría Media Superior del programa Fomento a la Lectura, dentro del cual se encuentra enmarcada esta primera Olimpiada Nacional de Filosofía. La maestra Ana Berta Cruz Linares, subdirectora de Orientación Educativa. El físico Rafael Velázquez Campos, subdirector de Planeación Curricular. El licenciado José Luis Hernández Espíndola, subdirector de Servicios de Apoyo al Aprendizaje. Permítanme presentarles a los miembros del jurado. La licenciada Melba Lorena Camacho Correa, jefa de materia de Filosofía del plantel 8 Coajimalpa. El licenciado Felipe Bautista Ramírez, jefe de materia de Filosofía del plantel 16 Tláhuac, Manuel Chavarría Chavarría. El licenciado Israel Velasco Cruz, jefe de materia de Filosofía del plantel 19 Ecatepec. El licenciado Víctor Enrique García del Toro, coordinador de Desarrollo Docente del área de Filosofía. Fungirá como moderador en la mesa de debate el licenciado Pedro Montalvo Piedra, coordinador de la Academia de Filosofía.
Agradecemos la presencia de directores de plantel del Colegio de Bachilleres, así como jefes de materia, profesores, estudiantes, familiares y amigos que hoy acompañan a los finalistas de la etapa institucional de esta primera Olimpiada Nacional de Filosofía José Vasconcelos. A continuación, procederemos al sorteo para determinar el orden de participación de los proponentes. Solicitamos la presencia de la proponente, representante de la Coordinación Sectorial Norte, la alumna Nadia Lisset Mendoza Atenco, del plantel 2, 100 metros, Elisa Acuña Rossetti, a quien le pedimos sea tan amable de sacar su número de la urna. Si nos quieres mostrar tu número. El 1. Muy bien. No, pasa a su lugar. Pasa a su lugar. Gracias. Pedimos a la proponente, representante de la coordinación Zona Centro, la alumna Karen Lisbeth Guzmán Salcedo, del plantel 3 Iztacalco, pase por su número. El número 2. Y finalmente, presentaremos al proponente de la zona sur, Jorge Vázquez Vega, del plantel 20 del Valle Matías Romero. Si te quieres presentar, gracias. A quien le corresponderá, por supuesto, el lugar número 3. Muy bien. A continuación, pasaremos a la presentación de los ensayos y el debate. Pido al licenciado Pedro Montalvo Piedra, quien funge como moderador de la mesa, pase a dar lectura a las reglas del debate. Gracias, buenos días. Estas reglas es para el auditorio en lo general y para los proponentes en lo particular. Es el decálogo del debate. Primera regla: hay que dejar hablar y dejarse criticar. Los participantes no deben obstaculizar la expresión de los puntos de vista opuestos, ni deben obstaculizar el que los puntos de vista propios sean puestos en duda por los demás. Segunda regla: hay que dar razones. Quien expone un punto de vista está obligado a defenderlo mediante razones, evidencias, sentimientos o intuiciones, inteligibles si es que la otra parte se lo demanda. Tercera: no hay que tergiversar. El ataque de un punto de vista contrario debe versar sobre el punto de vista tal cual ha sido avanzado por la otra parte, sin reducirlo, aumentarlo o deformarlo más allá de fines explicativos justificados. Cuarto: hay que ir al punto en cuestión. Quien defiende su punto de vista debe hacerlo a partir de argumentos relativos a ese punto de vista y no desviar la atención hacia asuntos de poder, prestigio, autoridad o de cualquier otro tipo ajeno a la conclusión en cuestión cuando estos no sean pertinentes. Regla 5. Hay que aceptar nuestros presupuestos y no inventarle presupuestos al otro. Regla 6. La verdad debe tomarse en serio. Ninguno de los participantes en la discusión debe considerar que un punto de vista ha sido defendido de manera concluyente si esta defensa no ha sido llevada a cabo según un esquema argumentativo. Regla 7. Hay que fundamentar los puntos de vista. No se debe utilizar sino argumentos válidos o susceptibles de ser validados en el curso de la discusión. Regla 8. Hay que ser flexibles y autocríticos. Si un punto de vista no ha sido defendido de manera concluyente, entonces el proponente debe retirarlo o dejarlo en suspenso para futuras discusiones. Regla 9. Hay que ser claros.
Las partes en discusión deben utilizar lo menos posible formulaciones insuficientemente claras o de una oscuridad susceptible de engendrar la confusión. Y regla 10, hay que evidenciar las falacias. En su caso, hay que señalar y explicar las falacias o estratagemas sofísticos que se cometen. Estas son las reglas del debate aplicables para el auditorio en general. Muchas gracias. Ahora procederán los proponentes a dar lectura a sus ensayos, por lo que le pedimos a la alumna con el número 1, Nadia Lisset Mendoza Atenco, pase a dar lectura a su ensayo. Disentir reflexivamente, necesario para procurar el bien común. Resumen. Este ensayo aborda el acto de disentir llevado a cabo por un individuo o grupo minoritario frente a su comunidad. Se refiere a un disentimiento específico, entendido como la expresión de un desacuerdo reflexivo, motivado por la pretensión de restaurar, conservar o acrecentar un bien de carácter común, puesto en riesgo por el acuerdo irreflexivo de la mayoría. Este disenso implica una conciencia reflexiva y crítica, enfrentada a la conciencia ingenua y acrítica de la opinión mayoritaria prevaleciente de la comunidad. Disentir reflexivamente, necesario para procurar el bien común. En este ensayo se argumentará lo siguiente. El acto de disentir, llevado a cabo por un individuo o grupo minoritario frente a su comunidad, no debe entenderse como la obstinación de quien desea imponer su punto de vista a toda costa, ni como la manifestación de un individualismo egoísta, sino como un desacuerdo reflexivo, motivado por la pretensión de instaurar, restaurar, conservar o acrecentar un bien de carácter común, puesto en riesgo por el acuerdo acrítico e irreflexivo de la mayoría. A su vez, dicho disentimiento involucra una conciencia reflexiva y crítica, enfrentada a la conciencia ingenua e irreflexiva de la opinión mayoritaria prevaleciente en una comunidad. Nos interesa abordar este tema porque, como miembros de una comunidad, toda elección y acuerdo tomados en ella para su dirección o normatividad repercute en nosotros, positiva o negativamente. Consideramos que hablar del disentir es relevante, debido a que todos los humanos vivimos situaciones en las cuales es necesario discrepar o manifestar nuestro desacuerdo. Un individuo o grupo minoritario que disiente reflexivamente se opone a la opinión mayoritaria o a una determinada moral, ley, costumbre o creencia, motivado por razones y valores que él considera más apropiados y benéficos no solo para sí mismo, sino para toda la comunidad. Al disentir, el individuo no desea el mal para la comunidad, sino todo lo contrario. Se puede confrontar con lo establecido para restaurar un derecho o para crear una situación más favorable a la libertad de los miembros de la comunidad, entre otros propósitos. El acto de disentir puede surgir a partir del momento en que se genera un malestar, debido a las repercusiones de una ideología dominante que vulnera el bien común, lesionando derechos y libertades. También puede originarse el disenso cuando empieza a doler o a molestar la realidad concebida por la mayoría. Cuando algo nos está haciendo daño, disentimos porque consideramos que no debemos conformarnos sumisa e irreflexivamente a una situación tolerada por la mayoría de la comunidad. Cuando está consciente o promueve circunstancias que vulneran el bien común, o bien cuando ya no hay razones suficientes y legítimas para sujetarnos a la opinión mayoritaria. El grupo o individuo que disiente se contrapone a la conciencia ingenua y acrítica prevaleciente en la comunidad en la mayoría de una comunidad. Esta última actúa cotidianamente de manera irreflexiva, acepta pasivamente la opinión emitida por los grandes medios de comunicación,
sigue costumbres y obedece leyes que minan su libertad, mantiene creencias y prejuicios, machismo, racismo, considerándolos como verdades naturales. Los individuos que conforman esta mayoría viven sin considerar el sentido de sus actos, sin pensar en la posibilidad de modificar el curso de sus acciones, sin desviarse mínimamente del modo habitual de ser, sin disentir. En otras palabras, prevalece la ausencia de crítica y de conciencia, aunada a la creencia de que la realidad vivida es así naturalmente. Esta conciencia irreflexiva es uno de los obstáculos que imposibilitan un diálogo entre los que disienten y el resto de la comunidad, del mismo modo que lo es la existencia de comunidades cerradas, en las cuales hay una serie de puntos considerados como intocables, dogmas establecidos. Nuestras comunidades están constituidas por grupos e individuos con creencias y preferencias distintas, cristianos, ateos, nihilistas, homosexuales, heterosexuales, etc. Pero estas diferencias no son el obstáculo para entablar un diálogo. El verdadero impedimento reside de la ignorancia y la falta de educación, lo cual origina que la mayoría de una comunidad se cierre al diálogo, que no argumente ni escuche las razones que conducen al acto de disentir, puesto que tendemos a ser irreflexivos y a no cuestionar las opiniones y creencias dominantes. Resulta más fácil apegarse a un dogma y seguirlo. Es mucho más fácil decir que sí a lo establecido y ser políticamente correcto, callarse cuando se debe callar, debido a que estamos en una comunidad acrítica e irreflexiva, la cual impone un silencio obligatorio. No se permite que ciertos temas se puedan debatir, no se puede hablar de ciertas cosas porque hay un tabú ideológico y si se habla de eso, eres moralmente inaceptable. El disentir puede desembocar en una rebelión o no, puede manifestarse individual o colectivamente, un grupo reducido de personas frente a la comunidad dominante, legal o ilegalmente, artísticamente, actuación, escritura, etc. No importa, de todos modos se está disintiendo, pensando que lo realizado es valioso y benéfico para los demás. Proporcionaremos un ejemplo para exponer una situación en la cual el desacuerdo se justifica, debido a que procura el bien común. Sería razonable el disentir por parte de un sector de la sociedad que buscara conservar el carácter público de la educación y exigiera condiciones favorables para que todos los miembros de la comunidad puedan seguir estudiando, sin necesidad de abandonar la escuela por falta de recursos económicos. En esta situación, el grupo que disiente se podría enfrentar a una opinión mayoritaria favorable a los derechos y acciones gubernamentales tendientes a vulnerar tanto el carácter público de la educación como la economía familiar. Considerando que vivimos en una comunidad donde pretendemos lograr una convivencia civilizada basada en el diálogo y el consenso, al disentir debemos procurar lograr un acuerdo con los demás, para lo cual es necesario tener claro lo siguiente: ¿por qué hay desacuerdo? ¿En qué no se está de acuerdo? ¿Qué se propone para lograr un consenso que beneficie a todos? Todos pertenecemos a una comunidad y si pretendemos que en ella prevalezca la democracia, debemos tener presente que el disentir forma parte de la esencia de esta última, además de ser un derecho legítimo y necesario debido a la permanente conflictividad entre los seres humanos. El disenso reflexivo, que puede expresarse y dialogarse, procura, en última instancia, lograr mejores acuerdos, pretendiendo satisfacer las diversas demandas y necesidades de los grupos e individuos en conflicto. En conclusión, como miembros de una comunidad, podemos y debemos disentir siempre y cuando este acto procure el bien común, dejando a un lado el egoísmo y la individualidad cerrada y excluyente, llegando a acuerdos que nos beneficien a todos como comunidad mediante el diálogo argumentado. Nadie puede pensar por otro, pero todos debemos intentar pensar juntos. Agradecemos a Nadia la lectura de su ensayo. Solicitamos pase a tomar su lugar. En segundo lugar,
lugar, tenemos a la proponente Karen Lisbeth Guzmán Salcedo, quien dará lectura a su ensayo. Resumen. En el presente ensayo sobre las bases filosóficas del Estado democrático se retomará la interpretación que hace Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, de la producción teórica que hace Marx sobre el Estado. Posteriormente se analizará por medio de la política de la liberación de Enrique Dussel, para interpretar así el concepto que actualmente se define como el llamado Estado democrático. Se parte del análisis del discurso de Dussel sobre la utilidad del Estado, la cual argumenta que debe entenderse el Estado como aquello que pretende estar al servicio de la sociedad y principalmente de la sociedad vulnerable. Las bases filosóficas del Estado democrático. Uno de los principales temas que a filósofos políticos modernos como Hobbes empezó a interesar fue la conceptualización del Estado moderno, el cual, desde su pensamiento plasmado en el Leviatán, definió al Estado como algo necesario para la sociedad, ya que decía que la sociedad vivía en un estado de naturaleza, en el cual el hombre era el lobo del hombre, es decir, el hombre luchaba entre sí, y al existir un Estado que regulara la vida a través de brindar seguridad, principalmente la sociedad progresaría mediante el bien común. Sin embargo, para Marx, históricamente hay una lucha continua e interminable, ya no del hombre con el hombre, sino de clase por clase, y el Estado es una institución clasista. Cito: el Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado que las contradicciones de clase no pueden objetivamente conciliarse, y viceversa. La existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables. El Estado es el órgano de dominación de una determinada clase, la cual no puede conciliarse con su antípoda, con la clase contraria a ella. Es algo que la democracia pequeño burguesa no podrá jamás comprender. Termina cita. En el párrafo anterior se muestra claramente cómo la influencia de Marx en Lenin sobre la existencia del Estado, que no puede entenderse sin lucha de clases, sin las condiciones materiales de vida, las cuales son los motivos por los que la relación del proletariado con el burgués es irreconciliable, ya que entiéndase como burgués aquella persona que es dueña de los medios de producción, y al proletariado como aquella que tiene más que su fuerza de trabajo para venderla al burgués. Por tanto, su relación es irreconciliable, debido a que el burgués explota al proletariado y es a través de esa explotación que se va enriqueciendo. Desde la teoría marxista se puede caer en una confusión teórica, ya que no es necesaria la desaparición del Estado, sino solo su transformación de una máquina opresoria y parasitaria a un Estado útil, como lo propone Dussel en sus 20 tesis de política, aunando a que la sociedad sin clases es imposible, siquiera imaginarla desde el punto en que la sociedad no solo es dividida por la propiedad de los medios de producción, sino que también lo puede hacer el conocimiento, el sexo o la raza, entre otros. Dussel plantea la transformación del Estado en un Estado útil para la sociedad, para lo cual primero es necesario redefinir el concepto de poder, ya que desde los primeros filósofos políticos modernos como Hobbes hasta economistas como Max Weber definen el poder como ejercicio de dominación. Para Dussel, el poder tiene que ejercerse de forma obedencial. Cito: la política será la larga aventura del uso debido de las instituciones. El poder lo tiene solo y siempre en potencia la comunidad política, el pueblo. Termina cita. La política, en la conceptualización de Dussel, debe ser una profesión que se elige por vocación, para que no se fetichice, que no se corrompa y que se ejerza obedencial, y ya que el poder solo lo puede ejercer el pueblo y no los malos políticos, porque en caso de que el político sienta que es la sede del poder, es significación que se ha fetichizado. Cito: el hecho de intentar siempre una mayor simetría y participación de los ciudadanos, nunca perfecta, siempre perfectible, no es solo un comportamiento externo o legal, como harían pensar cientos textos de Immanuel Kant, sino una obligación subjetiva del ciudadano. Termina cita. El fragmento anterior de la obra de Dussel se encuentra implícitamente en la idea del decanto de la democracia como único factor de legitimación de los gobiernos, ya que en su inicio la democracia no es perfecta por causas
de las diversas subjetividades que hay dentro de un país a la hora de elegir un representante. Es imposible tener a un país de acuerdo en la elección de un gobernante, presidente, etc. Además, que en las recientes elecciones presidenciales de México, el IFE como institución es el encargado de dar legalidad y transparencia a los procesos electorales del país. Ha sido cuestionado en demasía. Es por ello que en ocasiones el pueblo pierde el interés en temas políticos y como resultado las personas prefieren no ejercer su voto. Cito, la democracia esencialmente es una institucionalización de las mediaciones que permiten ejecutar acciones o instituciones, ejercicios delegados del poder legítimos, termina cita. La democracia, bien lo menciona Dussel, es una mediación o consenso del pueblo para elegir a sus representantes de los diversos niveles políticos, los cuales son servidores del Estado y ejercen un poder delegado, es decir, el pueblo tiene el poder, pero lo delega a sus representantes. Por tanto, visto desde su perspectiva, el pueblo es la sede del poder. A la conclusión que me llevó al presente ensayo fue que el Estado, burgués en esencia, es una institución clasista, la cual solo está al servicio de unos cuantos. Empero, hay estados como los sudamericanos, principalmente Bolivia, Venezuela, Brasil y Ecuador, que están reivindicando la política con un poder que se ejerce de manera obediencial. Es por ello que más que destruir al Estado, es necesario volverlo útil, para lo que se necesita mayor participación de la sociedad en temas de interés político y que por su parte el Estado mejore el bienestar socioeconómico de los ciudadanos. Los problemas sociales serán menores y más sencillos que los que se tienen hoy en día. Los procesos de legitimación serán transparentes y contarán con credibilidad, misma que hoy en día es muy cuestionada. Karen Lisbeth Guzmán Salcedo. Por último, solicitamos la presencia a este podio al proponente Jorge Vázquez Vega. El título de mi ensayo es Instantes de insumisión, pensamientos errantes. Resumen del texto presentado. Lo que este texto es: una revoltura de malditismos en la filosofía, calibrar minúsculamente la historia de la filosofía, acariciar el determinismo, el ateísmo y el anarquismo en aras de una poética que dista mucho de la divinización de la institución. No se pretende inspirar horror, pero sí avivar un espíritu revolucionario, que produzca prácticas cotidianas, que cause placer, temporal si se quiere, pero placer al fin. Comenzando por un enorme error. El subtema que elegí habla de un derecho a disentir. Sin embargo, un derecho que no produce un efecto, una práctica que deje satisfecho a quien goza de dicho beneficio, resulta cansado, desgarrador, termina con toda ilusión de rebelión y con todo espíritu de lucha, pero nunca con el temperamento de un anarquista. Tiene por contracorriente de lo que se propongo que se defina como un sistema que posee pilares muy flexibles pero interrumpibles al provocar su ferocidad. Muy pocos conocen al cura Meslier, incluso entre los profesionales de la filosofía. Un clérigo ateo, comunista libertario y anarquista, contemporáneo de un Voltaire deísta y supuestamente tolerante que no hace sino fastidiar a los materialistas. Una selecta minoría posee conocimiento de la existencia de un Juliano Frey de la Métrie, terrible exaltador del placer sensual y fugaz, contemporáneo de los enciclopedistas. Hay un vacío total en las historias de la filosofía en cuanto al pensamiento cínico, basado principalmente en la guía de la naturaleza, contemporáneo del mismísimo Platón que con tanto esmero se presenta a los estudiantes para divinizar el pensamiento ficticio. Quizá los filósofos no son libertinos aún. Para mí, es claro que la lucha de la individualidad contra el colectivismo, a pesar de que éste le precede, es parecida a la del ateísmo contra cualquier cuestión fantasiosa. Batalla desastrosa para el individuo desobediente, para quien entre la niebla produce sus luces, para quien desprovisto de todo materializa su pensamiento. El libertino es el emancipado, no necesariamente un disoluto ni un licencioso. Me queda claro tras algunas lecturas y tras la misma experiencia que la profesión filosófica censura las anomalías. Ninguna orgía báquica define al libertino del que habla. Tampoco frecuenta los burdeles y las tabernas. Compra y vende ideas, ganando sencillez y sensibilidad, mientras prescinde de la estima pública.
Estas ligeras reflexiones, desprovistas de un esmero minucioso y plumoso, son lo que pincha los títulos de los universitarios. Los filósofos aún están reducidos a una comunidad de oscuros y lógicos personajes, condicionados por el platonismo, la escolástica, el racionalismo, las luces de cerillo de la ilustración, el marxismo, etc. Para violentar las cadenas del pensamiento se necesita una nueva comunidad de filósofos, que ya hay, pero que han sido subutilizados, olvidados y eliminados, que se ríen de la poderosa maquinaria convencional que se activa en cuanto le ha asomado un pensador salvaje. Es evidente que el individuo del que hablo es el filósofo del Farra, y la comunidad a vencer es la de los soldados filósofos. El irreverente es un filósofo. Me atrevo a presentarme como tal sin haber cursado el veneno de la profesión. Más que por arrogancia, es por la aversión que tengo al gran orden y la rectitud de las instituciones. Esa es seguramente mi acción. Mi postulado de desobediencia tiene un gran historial, uno que me llevó en 3 ocasiones a la indigencia. Por ello sé lo que la civilidad significa. Obedecer, ante todo, no buscar problema alguno a una costa de entregar nuestra subjetividad, de rendir tributo a una bola monstruosa de arbitrariedad como lo es la práctica de la democracia, entendida en el vicio en el que vivimos. Cada uno es para sí mismo el prójimo. A pesar de la cerca de espinas que los universitarios, es decir, colaboradores de la alienación, que al igual que los sacerdotes reparten miserias en lugar de luces, han construido, he logrado hacer dar frutos a un débil campo para encarnar el pensar bajo el fango. La filosofía se vuelve banal si no se vive en ella. Se piden ejemplos dentro del formato formal, y aquí va uno para evidenciar que desde la más remota época, los heraldos de la filosofía han buscado desaparecer a sus adversarios. Platón, el gran dialéctico, el magnífico antecedente del cristianismo, buscó quemar los libros de Demócrito, el mal clasificado presocrático atomista, para hacerlos fumarse del campo intelectual. Curiosamente, pues se sabe la oposición entre estas dos escuelas, la materialista y la pitagórica, fueron 2 pitagóricos los que impidieron dicho acto, pero con el argumento de que el pensador atómico ya estaba por todas partes y hubiese sido absurdo intentar erradicar sus ideas. Si se buscan demostraciones, en la anterior mencioné otra, repetida incansablemente, a pesar de la mentira que esconde. Presentar a Demócrito como pensador presocrático es manifiestamente una manipulación. Sócrates y Demócrito fueron contemporáneos, e incluso cuando el filósofo de la chicuta muere, al filósofo del átomo le quedan entre 30 y 40 años de vida. A falta de espacio, astros fugaces. 3 cuartillas no son suficientes para desvanecer el embrutecimiento de una comunidad corrompida que, supuestamente, se conduce por una moral intachable, por unas leyes insaciables de justicia, por una filosofía en todo momento racional e irrevocable. El último destello de estas letras que hieren el papel están dirigidas a los aduladores del orden y de la sociedad. Difuminar la desviación, la excepción, la particularidad por la que se está marcado, que se esconden dentro de una masa sin grietas, sin bordes y sin razón, como lo es esa hidra de 10.000 cabezas designada colectividad, hace un enorme daño a las carnes reales, desordenadas, anamorfoseadas, geniales, poéticas, practicantes de la inmoralidad. Soy, dentro de mi individualidad, un inmoral, pero nunca un amoral, transgredo los valores ya dados viviendo en otros distintos. La finalidad, tal vez utópica, como en Tomás Moro, contiene ciertas soluciones que es menester encarnar. No olvidarnos en beneficio de un concepto inexistente. Asentado en la tragedia, mi pensamiento busca una inocencia, una ausencia de nostalgia y de preocupación por el futuro, una nueva calamidad, desear el futuro, aguardar de manera ansiosa el curso de nuestra obra, como intérpretes y espectadores, pues no estamos lo suficientemente determinados para conocer el instante siguiente. No es una incoherencia que cambie de tema tan repentinamente, es el dulce amor por los lazos enredados. Concluir, claro, con una fluidez pretendida. Seamos capaces, mediante la acción, de radicalizar lo pequeño de nuestra existencia, lo único que solo a nosotros pertenece: vida, sexualidad, amor, amistad, pensar, sentir, disfrutar a la manera que nos dicta nuestra propia irracionalidad, pues muchas veces es mejor consejera que los falsos cimientos sobre los que nos ha hecho crecer la comunidad. Gracias. Agradecemos la participación de Jorge Vázquez Vega. A continuación, pasamos al debate. Pido a los proponentes pasen a la mesa de debate.
coordinación al licenciado Pedro Montalvo Piedra. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar la parte del debate, la cual tiene 3 fases. En la primera fase, los 3 proponentes van a hacer observaciones críticas a los trabajos de sus compañeros y darán respuesta a los mismos. En la segunda fase pasamos la palabra al público, al auditorio en lo general, para que sus preguntas sean respondidas por los proponentes, y finalmente pasaremos la palabra a los miembros del jurado para que hagan observaciones y sugerencias para que mejoren sus trabajos. Bueno, de acuerdo con el orden de participación con el cual fueron sorteados, le pido a Nadia Lisbeth del plantel 2 que nos haga algunas observaciones a los trabajos de sus compañeros. Por favor, solo le sugiero que nos indique a quién va dirigida la pregunta. Bueno, son observaciones también. Primero para Karen Lisbeth. En tu tercer párrafo de tu primera hoja, tú dices que hay una influencia de Marx sobre Lenin, y tú describes aquí al burgués como aquella persona que es dueña de los medios de producción y al proletariado como aquella que no tiene más que su fuerza de trabajo para venderla al burgués. Pero entonces, Marx habla de una conciencia de clases. La ideología es conciencia de clases, ideología. Lo que te determina es tu ideología. Creo que no es errado decir que un burgués es el dueño de producción, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de aquí pues somos trabajadores y muchos pueden tener la ideología de un burgués. Y entonces si lo que te determina es tu conciencia de clases, ¿quién es quién? Nadie es burgués. ¿Todos somos burgueses o qué? Muchas gracias. Luego, en el cuarto párrafo, tú hablas sobre las 20 tesis de política de Dussel. En estas 20 tesis, ¿en dónde el Estado se transforma? ¿A partir del capitalismo o del socialismo? Porque no lo mencionas y me quedé con la duda. Luego también hablas de un Estado obediencial, pero nunca explicas qué es un Estado obediencial. Luego haces una frase liberal y luego mencionas otra vez obediencial. Y luego en tu cuarto párrafo hablas sobre una obligación subjetiva del ciudadano. Obligación subjetiva, ¿no? Pero ¿esto de qué nos sirve? Se supone que pues todos tenemos obligaciones y dentro de nuestra subjetividad podemos decir que lo estamos haciendo bien, pero en realidad no sirve de nada. Necesitamos objetivo, o sea, tu subjetividad te dice que está bien, pero el objetivo ¿qué? ¿En dónde está? Luego, en tu Ya más le pido por favor unos 30 segundos más para que no rebasemos los 10 minutos en esta primera etapa, por favor. Luego al concluir, tú pones como ejemplos a Bolivia, Venezuela, Brasil y Ecuador, pero estás defendiendo algo indefendible. ¿Cómo es posible que defiendas a Bolivia? Por más de que ellos digan que son de izquierda o cualquier otra cosa, el Estado no se hace diferente por decir que es diferente. Aparte de que las circunstancias en las que vivimos es el capitalismo, entonces por más de que ellos digan que es de izquierda, pues estás defendiendo algo indefendible. Aparte, en Bolivia, pues un presidente que lleva 14 años ahí gobernando. Y pues también, entre paréntesis, dices que Evo Morales es el primer presidente. Bueno, bien. Con esto terminamos la serie de preguntas, en este caso dirigida solo a su compañera Karen, pero nos falta, si es que tiene alguna observación al trabajo de su compañero Jorge. Tú hablas en tu segunda hoja, en tu tercer párrafo, de entregar nuestra subjetividad. ¿Cómo se entrega la subjetividad? Porque a mi parecer no puedes entregar del todo tu subjetividad, porque por más de que haya aquí condiciones arbitrarias o así, tú al final decides, tu jefe te manda, ¿no? Y es arbitrario contigo,
pero tú entre tus compañeros disidentes no entregas tu subjetividad y pueden hacer chistes de él al final o pueden divertirse y pues al final te diviertes, no es tanto arbitrario. Y luego, tú al final dices que vives con otros valores distintos. ¿Qué valores son? Y ya. Muy bien, muchas gracias. Antes de que los compañeros que han sido objeto de crítica puedan responder a las preguntas, voy a pedirle a Karen Lisbeth, que también haga los cuestionamientos que ya tiene preparados para sus compañeros, tiempo que espero sea suficiente para que reflexionen un poco las respuestas que podrían dar. Adelante, Karen, por favor. Este es el ensayo de disentir reflexivamente de Nadia. Sí. Hablas mucho, mencionas mucho el bien común, pero no das una definición clara. Entonces, mi pregunta sería, en la sociedad como lo es la mexicana, donde hay diversas sociedades, costumbres, creencias, donde los intereses llegan a ser antagonistas, ¿cómo se puede definir el bien común? ¿Cómo se puede dar el bien común? ¿Cómo se dice? Ajá, ¿y por qué? Y la otra, ¿en qué corriente del pensamiento filosófico ubicas tu ensayo y por qué? Ahora, algunos cuestionamientos para su compañero Jorge. Sí. Muy bien. Bueno, como pueden darse cuenta, el debate comienza con mucha exigencia. Hay puntualizaciones que los demás proponentes están obligados a responder dando razones, o si fuese el caso, de acuerdo con las reglas del debate, se puede retirar la tesis que ustedes mismos han propuesto en su trabajo. Adelante. En la parte que dice el irreverente es un filósofo, habla sobre tu ensayo, pero citas, entre comillas está lo que la democracia lo ves como un vicio. Entonces ahí, ¿por qué lo ves? ¿Por qué lo ves de esa manera? ¿O por qué es un vicio? Si tampoco estás dando como un ejemplo, un concepto de lo que es la democracia. Y hablas también mencionas sobre la ley natural de la filosofía, de tu manera. Eso es algo que no entendí bien y pues quisiera que me lo explicara de cierto modo. Y esto. Bien, un favor, no sé si tenga por ahí la referencia, Sí, es que pero necesitamos que la pregunta sea un poco más clara, por favor. ¿A qué se refiere usted al preguntarle qué es la ley natural si en su trabajo no lo ha propuesto? A lo mejor encuentra por ahí la referencia. Ahorita le encuentro. Recuerden que una de las reglas del debate es que debemos ser lo más claro que sea posible, evitando el uso de términos que se presten a la ambigüedad. No, ya. Muy bien, entonces retiramos Sí. esa pregunta, ¿sí? Muy bien, terminamos con Jorge. Jorge, por favor, si es tan amable, de ser posible lo más breve, por favor. Sí. En el ensayo de Karen Lisbeth, que habla sobre el comunismo, prácticamente es una exposición de El Capital de Marx, así lo vi. Ella habló de Thomas Hobbes. ¿Cómo compaginas a Thomas Hobbes con tus pensamientos y es totalmente contrario a lo que estás exponiendo en tu ensayo? Y para Elisa Acuña. Permítame un momentito, Jorge. ¿Podría usted aclararnos en qué consiste esa contradicción? Claro que sí. El libro Leviatán de Thomas Hobbes habla de prácticamente un estado totalitario. Ella está hablando de un comunismo. ¿Cómo compaginó el pensamiento marxista con el de Hobbes? Gracias.
Esperemos que estos segundos que tienen para poder estructurar sus respuestas sea suficiente. Mientras tanto, escuchamos la última pregunta. Sí, para Elisa es... Nadia. Perdón. ¿Cómo actuar libremente, como mencionaste en tu ensayo, y cambiar el curso alienante por el que vamos en un mundo donde la causalidad reina? ¿Cómo actuar libremente y cambiar el curso alienante por el que vamos? Muy bien. Bueno, este es un preparativo para lo que pudiera suceder en la etapa estatal y en la etapa nacional, en donde muy probablemente sean cuestionados, no sé si de manera similar, porque ustedes han sido muy puntuales, pero si así lo fuera, me parece que ya irían más o menos preparados. Muy bien. Bueno, Nadia, a usted, perdón, Nadia, usted tuvo el primer turno. Por favor, le hicieron a usted una serie de cuestionamientos. ¿Podría recuperarnos las preguntas que le hicieron y responderlas? Por favor, puede responder una por una o bien puede usted responder de manera global a varias de las preguntas que le plantearon. Adelante, por favor, Nadia. ¿Claro? Bueno, es un orgullo poder estar con ustedes. Sin duda, ustedes son dignos representantes de la coordinación sectorial. Norte, sur, centro, según corresponde. Sin duda es digno y es un honor para mí poderlos acompañar en esta mesa. Nadia, la escuchamos, por favor, Nadia. Ajá, bueno. Ella me preguntó que en la sociedad, en la México en la que vivimos, ¿cómo podemos dar el bien común? Bueno, pues mi trabajo no es algo utópico, mi trabajo es algo real y pues en la realidad en la que vivimos, que es el capitalismo, pues no podemos transformarlo porque pues no. Bueno, transformarlo al socialismo a partir del diálogo, y yo sí lo menciono al final, el diálogo argumentativo, donde haya un derecho de comunicación, donde rompamos la norma, donde no decimos nada, que se abra el debate y que de manera inteligente, que se hable el diálogo y que abramos esta discusión para acrecentar un bien de carácter común. Y parece que hay gente que no dice nada, pero si no dice nada es porque no hay los caminos, no hay los medios. Por eso vamos a abrir el diálogo, vamos a abrir el debate. Y descendimos porque vamos a tener la posibilidad de abrir esos canales. Y luego él me preguntó, ¿cómo actuar libremente y cambiar el curso alienante en el que vamos? El bien común no anula la individualidad de nadie. Ajá. El bien común no anula la individualidad de nadie, porque, y pues sí, tú vas a actuar libremente, tu bien común no va a anular tu individualidad. Bien, Nadia, también le preguntaron en qué corriente de pensamiento filosófica se ubica el escrito que usted elaboró. Tendría que pensarlo más. Bien, eso habría entonces que afinarlo en una próxima presentación. Muy bien, muchas gracias, Nadia. Continuamos entonces con las respuestas de Karen, si es que las preguntas que ha dado su compañera han sido satisfactorias. ¿Consideran ustedes que les ha respondido a las preguntas planteadas? No. ¿Qué pregunta fue la que no le contestó? La pregunta la que le planteé de la sociedad mexicana. Ella dice que se puede abrir mediante el debate, pero somos, pues, mexicanas, se dice todo el territorio mexicano, somos millones de personas. ¿Cómo? O sea, fue la pregunta que creo que no la entendí bien. ¿Cómo hace que ellos estén de acuerdo o lleguen a un bien común? Para empezar, el debate no se puede dar porque somos muchas personas y para empezar, no habría un lugar en el cual ellos pudieran... Déjeme recordarle una de las reglas del debate, por favor. Una de las reglas del debate consiste en que no se vale suponer presupuestos que no han sido aceptados. Pero no hay que rechazar los presupuestos sobre los que ya partimos, hay que defenderlos, ¿sí? La pregunta en concreto fue, ¿cómo en el contexto mexicano se define el bien común? Y la respuesta de su compañera fue en función en la búsqueda del diálogo. El bien común se consigue a partir de la búsqueda del consenso y del diálogo. Y argumento un poco a propósito del diálogo, ¿sale? Bien, entonces pasamos, por favor, con el segundo proponente,
segunda proponente, Karen, para dar respuesta a las preguntas que le plantearon. Adelante, por favor, Karen. Me preguntó Nadia en el tercer párrafo, sí, de la relación del proletariado y el burgués, pero no es el tercer, es la cita, y dice, bueno, surge el Estado, bueno, me pregunta que quién es quién, y lo digo claramente que al burgués se le entiende como el dueño de los medios de producción, y al proletariado como los que tienen su fuerza de trabajo. ¿Ok? Y después me preguntó sobre las 20 tesis de política, en donde no se puede transformar el socialismo. ¿A partir de dónde se estaba transformando eso? Tú ahí hablas de eso, ¿no? Y que se transforma. ¿A partir de dónde se está transformando en esas 20 tesis? Porque pues lo leíste. Sí. Bueno, el punto aquí es que lo que propone Dussel es la transformación al Estado, que ya lo había definido con Marx. ¿Pero ese Estado qué es? Bien, permítame tantito, por favor, permítame tantito. La pregunta iba en relación a si es que es a partir del capitalismo cómo el Estado puede llevar a cabo una transformación. Esa fue la pregunta que le planteó su compañera. Y entonces, en función de ello, usted tendría que responder si es que a partir de las lecturas que usted hizo de Lenin, no tanto de Marx, sino de Lenin, si es que Lenin plantea esta posibilidad, la transformación del Estado a partir del capitalismo, porque esa fue la pregunta que le plantearon. Bueno, la transformación del Estado, Marx lo ve como la disolución del tal a través de lo que sería el comunismo. A partir de lo del socialismo, que sería la primera fase, después pasa lo que es el comunismo, que ya es cuando se desarrolla y se tiene en mente que ya se desapareció como tal el Estado. Muy bien. Entonces, a la pregunta, ¿es a partir del capitalismo cómo se puede llevar a cabo la transformación del Estado? La respuesta es no, siguiendo el materialismo histórico planteado por Marx. Muy bien. ¿Quieres dar respuesta a alguna de las otras preguntas que le plantearon? No necesariamente hay que dar respuesta puntual a todas las preguntas, porque esto se puede extender demasiado de forma innecesaria. Hay que elegir aquellas preguntas que sean más sustanciales para que nos concentremos en eso que sea lo importante, por favor. Luego, bueno, la última, que fue la de la conclusión, me preguntó sobre lo de los países latinoamericanos, que estoy defendiendo algo indefendible. No lo estoy defendiendo como tal, porque estoy basándome en lo que es la filosofía de la liberación de Dussel, que se basa en eso, que dice que igual aquí en México se debe de tener un Estado útil, como lo tienen los estados que mencioné, como Bolivia, Venezuela, con una revolución cultural desde abajo, como lo hace Evo Morales, que es el primer indígena en ser presidente. Bueno, y también le hicieron una pregunta interesante. ¿Cómo observa usted la aparente contradicción en su trabajo cuando parte desde Hobbes, que define una postura absolutista? Bueno, en Leviatán, como lo mencionó Carlos, parto de la conceptualización del Estado moderno. Bueno, para Hobbes lo veía que vivíamos en un estado natural en el cual no había leyes. Si yo robaba a otra persona, pues no estaba mal, pero no había quien me dijera que me castigara por aquello. Entonces lo que dice Marx es históricamente, bueno, que sí, o sea, se tiene que regular la vida a través del Estado, a través de brindar seguridad, principalmente a la vida, a la sociedad, para progresar y así llegar a un bien común. Pero Marx dice, bueno, es como que una contradicción, que históricamente siempre ha habido la lucha de clases, que ya no era la lucha del hombre por el hombre, sino de la clase por clase. Bueno, y finalmente pasamos con las respuestas
que Jorge tal vez ya tiene estructuradas. Adelante, Jorge. Bueno, hace rato no se dio solución a una de las preguntas que hice, pero la primera pregunta que me hicieron fue cómo se entrega la subjetividad, al menos lo que yo entendí, que se me corrija si estoy mal. Se anula al individuo ante un principio que a mí me parece inexistente, llamado comunidad. Así es como se anula la subjetividad, se desvía la atención hacia la comunidad en vez de cada individuo. La otra fue la de los valores. ¿En qué valores vivo? Voy a poner un ejemplo. Desde chiquito se nos dice que no hagas al otro lo que no quieres que se te haga. Yo propongo decir, hagamos al otro lo que quieres que te hagan, ¿no? Es una especie de revolución de los valores, en vez de utilizar la represión, decir, no hagas al otro, sí haz al otro lo que a ti te gustaría que te hicieran. Esa es una especificidad. No te puedo dar todos los valores en los que vivo porque no tengo en sí un sistema estructurado como tal. Pero esa es mi respuesta, espero haberte respondido adecuadamente. Muy bien, pues de esta manera concluimos esta primera fase en la que los mismos proponentes se han hecho cuestionamientos críticos a sus trabajos. Nos hemos pasado un poco de tiempo, o más bien mucho de tiempo, por lo que vamos a hacer una pequeña modificación, por favor. Pasamos la palabra al auditorio para concluir con esta fase de debate filosófico. Pasamos la palabra al auditorio, una o dos participaciones del auditorio y posteriormente los jueces, por favor. ¿Alguno de los alumnos que nos acompaña quiere hacer alguna observación a los trabajos que se han expuesto? Sí, maestro, ¿lo escuchamos? Sí, pues antes que nada, en primer lugar, una felicitación a Nadia, a Karin y a Jorge, porque realmente son una muestra muy encomiable de lo que nuestros jóvenes estudiantes en bachillerato pueden hacer en el campo de la filosofía, y pido para ellos un aplauso. En segundo lugar, así rápido, de manera breve, a Jorge le quisiera pedir un breve comentario. Yo creo que lo capté, pero si puedes clarificar un poquito esa contraposición que haces entre, si mal no escuché, el filósofo paria, algo así, y su contraposición con el filósofo soldado filósofo, que es la comunidad a vencer. Clarificar un poquito nada más ese punto. Y la otra pregunta es, me parece que Nadia, hablas del bien común. Estoy muy de acuerdo contigo. Cuando procesamos en el análisis filosófico esta noción del bien común, parece que se volatiza, se espuma. Quién sabe que cada quien, los grupos ideológico, económica, socialmente, políticamente, hacen su pugna, ¿no? Jalan sus intereses, lo cual es humanamente comprensible. Sin embargo, en el mismo análisis filosófico, social, político, del contenido de ese bien común, vemos que tiene una gran carga de cohesión, de unidad, ¿no? Tú eres México, yo soy México, cada uno de los que estamos aquí somos México. Y México simboliza ese bien común, y en eso se nos va la vida. O sea, hay un contraste entre un concepto de bien común que parece que se volatiza cuando lo examinamos, y a la vez tiene mucha fuerza de cohesión, ¿no? México es el bien común. Bien, para nosotros. agradeceríamos que las preguntas fuesen un poquito más puntuales, un poquito más claras, para evitar confusiones, o que las respuestas se conviertan en una expresión de opiniones que ya no estén bien fundamentadas. Por supuesto, ustedes como proponentes pueden recurrir a su mismo escrito y decir, por ejemplo, pues aquí yo en el trabajo mismo defino como bien común tal cosa. Si ese término es o no satisfactorio para el auditorio, es una cuestión que podemos dejar un poco aparte, pero tenemos que fundamentarlo a partir de lo que ya está elaborado. ¿Sale? Sí, nada más concretamente para terminar ahí. Mi pregunta es ¿qué comentario te merece ese contraste, ¿no? Un concepto tan polémico y a la vez tan cohesionante. Muy bien, muchas gracias. Una última intervención por parte del auditorio. Si no es así, le pedimos por favor a los miembros del jurado hagan uno o dos planteamientos, por favor, a los integrantes de esta mesa de trabajo con la siguiente observación. No pueden ustedes, como representantes de una coordinación sectorial, plantear cuestionamientos a el proponente que es de su propia coordinación. Adelante.
Maestro Israel, le escuchamos, por favor. Bueno, ante todo, una precisión a los tres chicos que están participando, porque sí es un encomiable trabajo que han hecho. Yo me voy a concentrar más bien en la forma de los ensayos más que en el contenido. Respecto a Karen, tendría dos preguntas. La primera es, en tu conclusión tú dices que te refieres a la revolución cultural desde abajo. ¿Puedes explicarme en qué consiste esto y qué relevancia tendría para la conclusión general de tu trabajo? Y lo que yo noté, y esto es como comentario para ti, para tu trabajo, no se sigue lógicamente el argumento. Tu conclusión no se sigue tus premisas. Ejemplo, tu primer premisa es defines el Estado moderno de acuerdo a Hobbes. Después tu segunda premisa es hay una lucha de clases en Marx. Después asumes una interpretación de la propuesta marxista vista desde Lenin. De ahí saltas a la política de liberación de Dussel, y de estas premisas tú quieres concluir que llegas a un estado útil y que te va a llevar a una revolución cultural, ¿no? Entonces no se sigue lógicamente tu conclusión de tus premisas. Eso es un comentario solamente que doy. Podrías afinar esos detalles para hacerlo mucho más preciso. A lo mejor hay premisas que no te sirven a tu trabajo para llegar a tu conclusión. Y para Jorge, pues fue el trabajo que más me costó. Realmente no me quiero meter en contenidos, porque bueno, yo no encontré un argumento central en tu trabajo. La anulación de argumentos guarda silencio la filosofía. Cuando no hay un argumento no sostienes nada. Creo que asumes varias cuestiones. Bueno, la idea de comunidad, ¿contra quién te estás refiriendo? ¿Contra qué comunidad de filósofos? No es muy clara. Haces falacias y ataques ad hominem, principalmente contra Platón, cuando tú asumes que es el antecedente del cristianismo y se siente como peyorativo, despectivo, y no es cierto, es falso eso. Quien es el antecedente directo del cristianismo es la versión platónica de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de cuestiones en tu trabajo para evitar que estás atacando. Asumes cosas que a lo mejor no son carencias de la filosofía como tal, sino son de los que ejercen la profesión de filósofos. Entonces ahí también tendrías que tener cuidado sobre ello, y más bien serían a qué comunidad te refieres o contra quién estás concentrando tu ataque, y lo demás serían comentarios. Muchas gracias, maestro. Maestra Melba, por favor. Sí, para Jorge. Y me gustaría que explicaras, por una parte, en tu resumen dices el concepto divinización de la institución, y por otra parte hablas de estima, que tu conducción de alguna manera libertina en la que propones esta propuesta, hablas que buscas la estima pública, y por otra parte hablas de comunidad de oscuros. No sé si quieras explicar esto mejor dicho, que expliques si no cae esto en una contradicción. Por una parte buscas una estima pública y por otra parte niegas a la comunidad, niegas con otros términos, mismo dijiste, desvías la atención a la comunidad. Entonces me gustaría que explicaras que me parece una contradicción. Y por otra parte, hablas de esta conducción de tus valores. ¿No te parece, ya es una pregunta fuera del contenido de tu escrito, que de alguna manera te estás imponiendo tipo Kant un imperativo categórico de decir, no hagas lo que hace la comunidad? Es una duda que me surge, no sé si me explico. O sea, Kant habla de un imperativo categórico, entonces tú al revés, ¿no? Kant lo dice de manera universal, valores muy, muy universales, que en este caso no cabrían ahí porque no son universales, que de alguna manera te estás imponiendo tipo imperativo categórico. Esa es la pregunta que tengo.
y a Lisbeth. Nada más que nos clarifiques el concepto de pueblo, porque pueblo lo podemos entender precisamente diferente a lo que se arroja de tu trabajo, ¿no? Tu pueblo, estamos ahí incluidos todos, está el sacerdote, está el empresario, o sea, hay definiciones que nos incluyen a todos y en tu trabajo no nos explicas el concepto pueblo. Sería eso. Muy bien, muchas gracias, maestra Melba. Finalmente, maestro Felipe, por favor. Buenos días. Bueno, con respecto al trabajo presentado por Karen Lisbeth, siento que hay algunos asuntos que tienen que ver con la metodología. Por ejemplo, cuando dices un estado de naturaleza en el cual el hombre era el lobo para el hombre. Aquí hay que hacer referencia de manera en un pie de página de donde tomas literalmente esta frase, ¿no? Para que no se confunda de que yo lo estoy diciendo, o aunque lo refieras a un autor, tienes que hacer la cita a pie de página, ¿no? Por ejemplo, en la segunda página dices, desde la teoría marxista se puede caer en una confusión teórica, ya que no es necesaria la desaparición del Estado. O sea, hablas de una confusión teórica e inmediatamente te vas a otro tema. Dices, ahora el Estado esto. Y entonces hablas de una confusión que no queda clara o que no refieres. Hay un salto argumentativo en la tercera página, en donde vienes hablando de la obra de Dussel y de repente metes a México, metes al IFE. Entonces no existe una coherencia en el trabajo, porque vienes hablando teóricamente de un autor y de repente metes un ejemplo que a lo mejor pudiera ver con el ensayo de manera indirecta, pero no hay una introducción al ejemplo. Es decir, no se sigue a partir de lo que vienes diciendo. Como también en la conclusión llegas a Latinoamérica sin haber mencionado antes a Latinoamérica. Es decir, no tienes premisas que justifiquen tal conclusión. Digámoslo de esa manera. Muy bien. Y nada más, como una pregunta, ¿qué es? Bueno, que conste que nada más, ¿eh? ¿Qué es un Estado en donde hay instituciones clasistas? Para que quede claro ese término. Muy bien. Con referencia a Nadia Lisset, me parece que es un trabajo coherente, es decir, es un trabajo que no ha dado saltos argumentativos. Eso es algo por lo que te felicito. Y creo que ha hecho falta una lectura fluida. O sea, si el trabajo se puede defender por sí mismo, cuando tú ya haces una exposición de él, entonces esa defensa puede que se vea menguada, debido a que a lo mejor hizo falta repasarlo. Por ahí algunos acentos fallaron, pero es necesario poner atención en ese punto. Y el otro punto es, si tuvieras la oportunidad o la facilidad o los elementos teóricos, por ejemplo, haces uso de términos como acrítica, nihilistas, dogmas. Yo creo que en el nivel en el que estamos, y más bien siempre, ¿verdad?, es necesario aclarar ese tipo de conceptos. Si pudieras tener la oportunidad de aclarar esos términos, estaría excelente. Muy bien. Muchas gracias, maestro Felipe. También como parte del jurado nos acompaña Víctor García del Toro, que en esta ocasión no va a plantear los cuestionamientos críticos, pero va a acompañar a los jueces al momento de determinar quién va a ser el representante del colegio. Muy bien. Nadia, no le dieron tiempo suficiente para pensar las respuestas, entonces permítanme por favor, por buscar cierto equilibrio en las oportunidades,
pasar con Karen, quien tuvo el segundo turno y quien ya tiene más tiempo, ya tuvo más tiempo para pensar sus respuestas. Karen, por favor, adelante. Bueno, antes que nada una aclaración a todos los jueces que me cuestionaron mucho eso de que no llevaba pues secuencia. Lo que pasa es que debido al formato mi trabajo se tuvo que reducir, ¿no? También y pues en el ensayo que yo les presenté son las citas que yo considero más, bueno, no más importantes porque en sí todo era importante para que tuviera cierta continuidad, e igual al final simplemente fue por cuestión de formato. Okay. Primero me preguntaron en mi conclusión sobre la revolución cultural. Bueno, la pregunta fue ¿en qué consiste o aclarar el término revolución cultural desde abajo, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, la revolución cultural, como lo dije en el trabajo, es basándome en la filosofía de la liberación de Dussel, que él habla sobre que es un poder obediencial, lo mismo que sería una revolución cultural de abajo, donde nosotros, la sociedad, somos la sede del poder. Nosotros estamos encargándoles del poder. Ellos nos tienen que servir a nosotros, no nosotros a ellos. Eso sería una revolución cultural. Bien. La segunda... Sobre todo, más que responder puntualmente a todos los planteamientos, porque yo registré 2, 4, 6, al menos 7 preguntas, sí. Podría usted seleccionar aquellas que considere más importantes, más relevantes. Ok. Después, bueno... es que, sí, bueno, también me comentaron lo de Cox, que tendría que hacer notas al pie. Sí, en el original sí está, y sí lo cito porque pues es como la conceptualización del Estado y básicamente parto de ahí. Y después me preguntaron que qué es un Estado donde hay instituciones clasistas. Así lo podríamos ver como en la actualidad las instituciones clasistas quiere decir que solo está a favor de unos cuantos. En este caso sería pues de los burgueses, que son los dueños de los medios de producción. Y ya. Muy bien. ¿Alguna aclaración que quieran hacerle, por favor? Sí tenemos los dos trabajos. Okay. O sea, tengo la versión que enviaste después y aún en el segundo trabajo tienes los problemas de la argumentación. O sea, aún tiene los saltos, entonces hay que tener cuidado de eso. Solamente esta aclaración, ¿no? Para bien, muy bien. Ahora sí ya le damos la palabra a Nadia, quien había tenido, de acuerdo con el sorteo, el primer turno. Adelante, por favor, Nadia. Primero le conozco. Un nihilista es el que niega toda creencia y todo principio religioso, político o social. Un dogma es un postulado que se valora por su condición de firme y que es verídico. Su afirmación es irrefutable y pues lo acrítico es lo que no permite la crítica. Y ya. Y entonces, la otra no la entendí muy bien, pero pues bueno. Le pidieron definir el concepto pueblo. ¿No? ¿Qué? Sí. Bueno, sí, como decía que me preguntó, pues nuestra comunidad está formada, como lo dije en mi trabajo, por cristianos, ateos, nihilistas, homosexuales, heterosexuales, y esta diferencia no obstaculiza el diálogo. El verdadero impedimento al que yo me refiero reside en la ignorancia y en la falta de educación, lo cual origina que la mayoría de la comunidad se cierre al diálogo, pero también propongo el diálogo argumentativo, inteligente, la reflexión, para que pues lleguemos a través del disenso a un consenso. Muy bien. Y terminamos esta etapa con la participación de Jorge. Espero poder dar respuesta al maestro del público y al mismo tiempo al maestro que se encuentra en el jurado, que me hicieron la observación de qué comunidad es la que combato yo en mi ensayo. Puedo hacer una analogía muy clara. El filósofo soldado, me refiero a Platón, contra el filósofo paria, como hizo la observación el maestro, el filósofo cínico Diógenes de Sinope. Me refiero a que el uso que hace de la filosofía Platón es meramente teórico y el uso que hace de la filosofía Diógenes es meramente práctico. Son dos contrastes
que a mí me gusta mucho resaltar en la filosofía. Espero haber unificado esa respuesta. Esa es la comunidad de filósofos a los que yo me refiero. La siguiente pregunta fue que me evidenciaron una aparente falacia en que Platón es el antecedente del cristianismo. Platón es la fuente de algunas de las ideas cristianas y San Agustín es el medio para propagar esas ideas. Me parece que sigue siendo el antecedente de Platón. No pienso yo, a lo mejor estoy mal, que haya una falacia en esa afirmación. Platón efectivamente es retomado por los cristianos en el sentido del alma inmaterial, el sentido de la mente en psicosis, etcétera, etcétera. La siguiente respuesta: explicar la divinización de la institución que me hizo la maestra. La divinización de la institución me parece a mí que es anularse ante la exaltación de una institución, ante un procedimiento que a mí me parecería absurdo, pero que debo seguir, supuestamente. Uno se puede rebelar en teoría, pero en los hechos hay que aceptar el orden del mundo. Me parece que esa es la divinización de la institución, una rebelión aparente que culmina en una obediencia. Y no, yo no busco la estima pública. De hecho, en mi ensayo dice: ninguna orgía báquica define al libertino del que hablo, tampoco frecuenta los burdeles y las tabernas, compra y vende ideas ganando sencillez y sensibilidad mientras prescinde de la estima pública, mientras carece de la estima pública. Entonces no busco la estima pública. Y no, tampoco hago yo un imperativo categórico en mi moral. Yo contrapongo, por ejemplo, a Kant y a Nietzsche. Kant dice el deber, Nietzsche dice el querer. Yo busco una especie de moral sin obligación y sanción, que esa es una cita de un filósofo que se llama Jean-Marie Guyot. Me gusta mucho esa idea. La idea de no imponerse una moral ni unos valores determinados. Actuar conforme la utilidad del momento. Es una posición que me parece a mí utilitarista. No sé si haya quedado claro. Muy bien. Si me quiere hacer alguna observación. Muy bien. Bueno, pues ya les contestaron a los jueces, ¿no? Creo que los tres de alguna manera le han contestado a los jueces. Si no hay alguna aclaración que ustedes quieran hacer a los proponentes, daríamos por concluida esta etapa para que el jurado se pueda retirar y, de acuerdo con las listas de cotejo que cada uno ya tiene, se puedan comparar los resultados y determinar quién sería el representante del colegio, no solo por el ensayo, sino también por la defensa, la sustentación que han hecho del mismo, ¿sí? ¿Alguna otra Yo cosa? solamente un comentario. Para los tres, siempre que van a hacer un contraargumento a algo, no le den más armas al oponente para atacarlos. Ejemplo, cuando metes el término de metempsicosis, no es una cuestión de Platón, es una cuestión pitagórica. Y también te puede dar un contraargumento al contrario. Cuando en el rito católico cristiano se eleva la hostia y se sube la bendición, es una tradición egipcia. Entonces de ahí partiría que los egipcios son los antecedentes del cristianismo, o igual del cordero, que es una tradición celta. Entonces diría, de ahí saltaría a que esto es un precursor de los celtas del cristianismo. A lo que voy, el consejo es que cuando vas a contraargumentar, trata de protegerte también, no dándole más pie al otro a que Muy bien, muy bien. Tomen en cuenta esta sugerencia, por favor, porque sigue una etapa más, ¿sí? Muy bien, pues un aplauso para los tres proponentes. Pasamos al momento de las talleres y de los coordinadores sectoriales que hoy nos acompañan, quienes harán entrega de los reconocimientos correspondientes. El primer reconocimiento es para la alumna Karen Lisbeth Guzmán Salcedo,
alumna del plantel 3 Iztacalco, coordinación. Nuestro segundo reconocimiento es para la alumna Nadia Lisbeth Mendoza Atengo. Y nuestro último reconocimiento es para el alumno Jorge Vázquez Vega del plantel 20 Muy bien, muchas gracias. En lo que el jurado termina de dar su veredicto, daremos un receso de 10 minutos. Le pido al licenciado Pedro Montalvo Piedra que haga uso de la palabra para decirnos quién es el proponente representante del colegio. Muchas felicidades a los 3 proponentes que participaron en esta etapa y a todos los ganadores en cada uno de los planteles. Sin duda ha sido un evento que dignifica al colegio también. Bueno, en primer lugar quiero hacer una mención muy especial al representante de la Coordinación Sectorial Sur, plantel 20, Jorge Vázquez Vega, por su gran calidad en la sustentación de su trabajo. Un aplauso, por favor, para y en primer lugar es para la representante de la Coordinación Sectorial Norte. Solicitamos al maestro Luis Miguel Samperio Sánchez pase a hacer entrega del reconocimiento a la alumna representante. Nadia Lisbeth Mendoza Atengo. Agradeceré al maestro Luis Samperio Sánchez, secretario general del Colegio de Bachilleres, haga uso de la palabra. Todas y a todos ustedes. Verdaderamente, bueno, hay algo escrito, pero quisiera destacar que me siento muy contento, bueno, me siento emocionado. El ver las posibilidades que tienen los jóvenes que estudian en el colegio habla sin duda de la calidad de la educación que estamos ofreciendo. Y esto es un bien filosófico inapreciable, es un valor, es algo que finalmente como comunidad estamos haciendo, como país estamos haciendo. Y ustedes, al verlos aquí sentados, al escucharlos, sustentando sus propuestas, argumentando y dando respuesta a las preguntas que les hacían, me hicieron pensar mucho en lo que pasamos todos, finalmente cuando fuimos a la escuela. Algunos con más elementos, con más seguridad para plantarse frente a un grupo y hablar, y otros con menos seguramente. Sin embargo, estoy cierto que la información que recibimos todos, además en el bachillerato, y lo que estamos haciendo en el colegio, es muy, muy, muy valioso.
En nombre del ingeniero Arturo Payán Reande, director general del Colegio de Bachilleres, y del mío propio, saludo a todos los que en el colegio han hecho posible esta primera Olimpiada Nacional de Filosofía José Vasconcelos, en su fase final de la etapa institucional, y me refiero a ustedes, alumnos proponentes, a los profesores asesores, a los jefes de materia de filosofía, a los señores directores de plantel, a los coordinadores sectoriales, a los padres de familia y a todo el público en general que nos acompaña el día de hoy. Para Piaget, el carácter fundamental de la adolescencia es la inserción del individuo en la sociedad de los adultos. Esta inserción requiere instrumentos intelectuales y afectivos diferentes de los que usan los niños, es decir, necesitan de una nueva estructuración lógica que se identifica con la capacidad para realizar operaciones formales. La novedad central en el pensamiento del adolescente es su capacidad de reflexionar más allá del presente, es decir, tomar como objeto de sus razonamientos situaciones que pueden no haberse concretado aún en la realidad. El adolescente construye teorías que lo llevan a razonar sobre él mismo y sobre la sociedad en la que vive. En los momentos más avanzados del proceso de desarrollo del ser humano, que se logra, estoy cierto, en la edad en la que se encuentran nuestros alumnos, todos ustedes jóvenes, se llega a la expresión de un pensamiento de segundo grado, esto es, el pensamiento que tiene por objeto el propio pensamiento. No es otra cosa más que la metacognición, el metapensamiento, el pensar sobre uno mismo, sobre lo que pienso es verdaderamente fantástico, sin duda es asombroso en los seres humanos. Mismo que busca los nexos entre las relaciones y transitar entre la realidad y la posibilidad. Está de más decir que es precisamente este el rasgo distintivo de la reflexión filosófica. La filosofía ha surgido gracias a la curiosidad humana. La filosofía estudia las causas supremas de todas las cosas, los fundamentos últimos de la realidad entera. Es una de las formas de la conciencia individual y social que representa conceptos generales sobre el mundo y el lugar que ocupamos en él. Es por ello que nos llena de satisfacción que el día de hoy se reconozca la actividad intelectual de estos jóvenes bachilleres que resultaron ganadores en cada una de las coordinaciones sectoriales de la etapa institucional en esta primera Olimpiada Nacional de Filosofía José Vasconcelos. Alumnos que demostraron su capacidad para argumentar, así como la comprensión y conocimiento del tema que desarrollaron en sus ensayos y habilidad para el análisis crítico de los mismos. También pusieron de manifiesto su destreza para recuperar los elementos de valor teórico, argumentativo y de originalidad de los ensayos, tanto en el propio como en el de sus compañeros. Debemos hacer un reconocimiento especial a los profesores que asesoraron a los alumnos, aunque me comentaban que Jorge no tuviste asesor. ¿No? Sí. Bueno, pues todavía mejor para mí, felicidades. Y la producción de los ensayos. A los maestros y jefes de materia de filosofía que conformaron los comités por plantel, señores jueces, muchas gracias, maestros, y formaron parte de los jurados en la etapa escolar e institucional. A Nadia Lisette Mendoza Tenco, alumna representante del Colegio de Bachilleres en la etapa estatal, la invitamos a que lo haga dignamente y confiamos en tenerla como participante en la etapa nacional de esta primera Olimpiada Nacional de Filosofía. Decía José Vasconcelos: pueden parecer pobres nuestras reflexiones ante los demás, aún sin serlo, pero tal juicio no alivia la carga del esfuerzo que cuesta alcanzarlas. Enhorabuena y muchas gracias por su atención. Agradecemos nuevamente la participación de nuestro secretario general del Colegio de Bachilleres. Asimismo, agradezco la presencia de todos ustedes. En especial doy las gracias a la Dirección de Comunicación y Publicaciones, al área de radio y televisión y a todo el personal que apoyó para la realización de este evento. Les ruego permanecer a sus lugares para despedir a nuestras autoridades. Gracias.
Gracias.